¿Para cuántos de nosotros ha sido de alegría o de gozo el poder celebrar las fiestas? Sabes, es parte de lo que nos corresponde o es parte de lo que es para nosotros como pueblo de Yahweh y que fueron festividades o festivales, vamos a llamarles si tú le quieres llamar de estas maneras, para nuestras vidas, para cada uno de nosotros. Y si bien entendemos que cada una de las festividades, dice en Levítico capítulo 23, y dice, vamos rapidito ahí, ahorita les leo acá Levítico capítulo 23, o si yo voy, no importa, yo puedo ir allá. Dice Levítico capítulo 23, dice, estas son las fiestas de Yahweh, dice, santas convocaciones que proclamarán ellos en sus tiempos. En el mes primero, los días 14, la tercera es Pascua de Yahweh. La fiesta de Yahweh de los panes sin levadura se celebrará a los 15 días de este mes. Comerán pan sin levadura durante 7 días. Pero si vemos parte de lo que uno puede leer en el primer capítulo o en los primeros versículos, dice, y estas son las fiestas que proclamarán como santas convocaciones. Si bien entendemos que cada festividad, ya lo hemos visto anteriormente, cada festividad es un ensayo o es una mecrá, son ensayos que si tú le quieres llamar, que hacemos como parte de este día. Yeshua dijo, y esto será cuando leemos en el libro de Corintios, dice la palabra, que todas las veces que bebiéramos del pan, de la copa, dice la palabra, que de la muerte de la dona anunciaríamos, y que esto también sería memorial para cada uno de nosotros. Cada vez que tú y yo hacemos parte de la ceremonia, o parte de la ceremonia, estamos haciendo, vamos a llamarle un ensayo. Pero la palabra dice proclamarán, es proclamar, es alabarles, es exaltarle. Cada festividad es un tiempo de alegría y de regocijo. Y eso era lo que había sido dado para cada uno de nosotros como parte del pueblo de Yahweh. Dado para nosotros como nuestra identidad como pueblo que tú y yo tenemos, que nos corresponden, que nos pertenecen. Que si bien la semana pasada hablamos un poco de ello, cómo fuimos alejados y cómo fuimos apartados de todo este tipo de festividades y pensamos que no eran nuestras y las mirábamos muy lejanos como cosa extraña, si tú le quieres llamar, en tiempos pasados, o como una festividad exclusiva únicamente del pueblo judío, pero al darnos cuenta que nos corresponden y es parte de nosotros. Y hay una cita en el libro de Hebreos, mientras la hermana Verónica compartía, el Padre traía a mi memoria el Oseas capítulo 2. Dice, decir a vuestros hermanos lo a mí y a vuestra hermana Ruhamá. Dice, contender con vuestro hermano. Y sabes, esto nos habla acerca del profeta Oseas, y una de las cosas como una ilustración de lo que Yahweh haría con la casa, con la infiel Israel. Dice la palabra que Yahweh mandó al profeta Oseas a casarse o traer nupcias con una mujer. Dice que tendría 2 hijos y de lo cual era como algo significativo o algo simbólico de lo que Yahweh estaría haciendo con la infiel Israel, que tendría 2 hijos con ellas, pero dice la misma palabra, dice que uno le pondría por nombre por lo Ruhamá, lo Amí y lo Ruhamá, y a una tercera dice le pondrás por nombre Jezreel, que si vemos la traducción de ellos significa no pueblo, no compasión, no pueblo, no misericordia. Pero también la palabra Jezreel significa el mismo Elohim que los esparció. La palabra Jezreel significa esparcir o sembrar, haciendo una alusión que el mismo Elohim que los esparció entre las naciones. Y vemos en el libro de Deuteronomio cómo Yahweh había profetizado, dice cómo el pueblo sería dispersado entre las naciones y serían pocos el número, pero llegaría un tiempo en donde le buscaríamos verdaderamente a Él. Y dice la palabra, dice que Él se dejaría ser hallado por nosotros. Y vemos que parte de esto fue algo de lo que sucedió. Y vemos que lo que Yahweh estaba hablando el profeta Oseas era lo que sucedería con la casa de Israel, la infiel Israel, aunque Judá también se desvió. El pueblo de Judá retornó nuevamente, si tú le quieres llamar, a su propia tierra. Mas sin embargo, la casa de Israel siguió vagando, podríamos decirlo, que hasta el día de hoy ha permanecido en un exilio, que aunque algunos han regresado, algunos no han retornado, no ha sido la totalidad de ellos, de tal manera que dice el libro de Romanos, dice, grande es este misterio, dice, difícil de hablar, difícil de explicar, porque dice la palabra, dice que todo esto no se cumpliría hasta que no haya tenido la totalidad
de los gentiles o hasta la plenitud de los gentiles, y vemos que ha venido una restauración a nuestras vidas, a nuestros corazones, y hemos vuelto, si tú le quieres, a un arrepentimiento, a un teshuvah, todas estas cosas, y hemos vuelto nuestras vidas, nuestros corazones, y hemos retornado, y el Padre nos ha traído hasta este lugar. Pero y vemos que la palabra Jezreel o lo Ruhamá significa no pueblo, no misericordia. Si tú vas en el libro de Primera de Pedro capítulo 2, creo que es versículo 9, 10, dice, y en el mismo lugar que se les dijo, dice que no eran pueblo, que no tenían misericordia, dice, ahora son pueblo, dice, y ahora han recibido la misericordia de ¿quién? De vuestro Elohim, porque se vino a ser predicado el evangelio a todas las naciones, y por medio del evangelio del Mesías, de Yeshua, muchos vinieron y creyeron en ese evangelio y tuvieron un retorno a los caminos de Yahweh. Y vemos que en parte de ese retorno hemos sido todos nosotros. Y vemos que esta cita nos habla, dice el libro de Oseas capítulo 2, dice, decir a vuestros hermanos lo a mí y a vuestra hermana lo Ruhamá, que será no pueblo y no misericordia, los que no tenían, dice contender, y esto es algo figurativo de lo que era la casa de Israel o el fiel de Israel. Dice, contender con vuestra madre, dice, contended por ella, dice, no es mi mujer y yo no soy marido. Dice que quite pues de su rostro sus prostituciones, dice sus adulterios entre sus pechos, no sea que yo la desnude completamente y la deje como el día en el que nació y la ponga como en el desierto, dice la reduzca a tierra seca, dice la mate de sed. Dice, no tendré compasión de sus hijos, porque son hijos de prostitución, dice, pues su madre se prostituyó, dice, concibió y se deshonró, dice, porque dijo, dice, iré tras mis amantes, iré tras mis amantes, dice, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida, dice, por tanto he aquí cercaré su camino con espinos, dice, y levantaré un muro contra ella, dice, para que no encuentre sus senderos, dice, y guiaré a sus amantes, dice, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá, iré y volveré a mi primer marido. Dice, pues me iba mejor que ahora. Dice, pues ella no sabía que yo era el que le daba el trigo, el mosto, el aceite. Dice, y la prodigaba, dice, la plata y el oro, dice, que ellos usaban para Baal. Dice, por tanto volveré a tomar mi trigo, dice, a su tiempo. Dice, y mi mosto a su sazón. También me llevaré mi lana y mi lino, dice, que le di para que cubriera su desnudez. Y ahora descubriré su vergüenza ante los ojos de los amantes, y nadie la librará de mi mano. Dice, haré también cesar, dice, todo su regocijo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposo y todas sus solemnidades. Devastaré sus vides, sus higueras, de las cuales decía ella, dice, son paga de mis amantes y me han dado. Dice, convertiré, dice, el matorral y la devorarán las bestias del campo y la castigarán, dice, los días de su Baales, dice, cuando a ella ofrecía sacrificios, dice, iba tras sus amantes y olvidaba de mí, se declara Yahweh. Sabes que esto es una de las cosas cuando yo vine a la restauración y miraba esta cita, si tú le puedes llamar, no sé, podría sonar algo melancólico o algo, pero es como si fuera una carta de amor o de misericordia de Yahweh para el pueblo. Y eso nos corresponde a cada uno de nosotros que somos parte del pueblo de Yahweh, porque en medio de nuestra dispersión, en medio del peregrinaje en el que tú y yo andábamos, en medio del peregrinaje en el que tú y yo vivíamos, habíamos sido apartados y separados de todas estas cosas, porque dice la palabra, dice que era por la infiel Israel, por sus prostituciones, por su adulterio, dice, pues iba en pos de sus propios caminos, en pos de sus propios amantes, dice, y no se daba cuenta quien la sostenía y quien le daba todo lo que necesitaba era yo. Sabes, lo mismo sucedió con muchos de nosotros. Vivimos perdidos, vagando en medio de nuestros delitos y pecados. Y muchas veces tratando de buscar o anhelando tener muchas veces la necesidad de poder tener la felicidad, el gozo y la alegría en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y por muchas veces que podíamos tener logros o tener victorias o tener ciertas cosas, siempre había un vacío en medio de nuestras vidas, de nuestros corazones, que por más que pudiéramos hacer, nada se llenaba. Pero cuando tú y yo venimos y retornamos y el Padre nos trajo y nos retornó, de la misma manera dice que Él hizo cesar de vuestros días, de vuestras alegrías, vuestras solemnidades, todos los días de las lunas nuevas, todas estas cosas, dice, de la misma manera en el momento en el que tú y yo estamos retornando,
estamos volviendo a retomar parte de todas estas cosas, dice, porque son días de alegría de vuestras solemnidades, vuestros festivales. Sabes, esto nos habla de las fiestas de Yahweh, que cuando tú y yo las guardamos, que cuando tú y yo las cumplimos en nuestras vidas y las estamos guardando y estamos siendo partícipes de ellas, hay un gozo y una alegría que viene a la vida y al corazón de cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Porque estábamos separados, pero Él nos ha regresado y nos ha retornado aparte de lo que es que nuestra herencia como pueblo. Dice entonces, dice, miré, dice, tras mis amantes, dice, pero no los alcanzará. Dice, entonces dirá, dice, iré a mi primer marido, dice, porque mejor me iba con quién, con él. Sabes, hay una cita que también dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín, si tú ni me conociste? Sabes, tanto ha sido el amor y la misericordia de Yahweh por nuestras vidas, que siempre nos ha guardado y nos ha sostenido con la diestra de su poder. Pero el deseo del Padre es que tú y yo podamos volver a un arrepentimiento y un teshuvah nuevamente a nuestras vidas y a nuestros corazones. ¿Cuánto lo entendemos? Muchas veces, aunque no éramos merecedores de las cosas, por su gracia y por su misericordia, Yahweh nos ha sustentado, Yahweh nos ha guardado con la diestra de justicia. Y aunque muchas veces decimos, aunque tú y yo permanecemos infieles, di conmigo, Yahweh no es infiel para con su pueblo. Si tú miras en el libro de Jeremías, dice, porque haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Dice, porque aunque ellos estimaron en nada mi pacto, dice, yo no me olvidaré de ellos. Dice, porque aunque son infieles, si te lo estoy parafraseando de cierta manera, dice, Él permanece fiel para con quién, para con los otros, aunque su pueblo, ¿quién viene a ser la novia del Mesías? Todos nosotros conformamos la novia de quién, del Mesías. Y aunque muchas veces tú y yo somos infieles delante del Padre, di conmigo, Él sigue permaneciendo fiel a quién, a nosotros. ¿Cuánto damos gracias al Padre por ello? Porque aunque tú y yo fallamos, el Padre siempre nos da una segunda oportunidad. Amén. Y sabes, el que nos dé una segunda oportunidad, déjame también marcar un paréntesis, no significa que me puedo apartar cuantas veces yo desea. Eso soy yo, que puedo apartarme cuantas veces deseo y siempre estará la gracia y la misericordia del Padre. No, sabes, porque entre más los días se acortan y los días se van acortando, también la gracia y la misericordia de Yahweh, habrá un día que ya no estará también en aquel entonces. Porque vendrán juicios, de manera pues buscamos y escudriñamos, como dice la palabra, que el momento que tú y yo buscamos si hay levadura en vuestras casas, en nuestros hogares, pues no es solamente decir, bueno, esto tiene levadura, esto no tiene levadura, sino es el propósito, si tú le quieres llamar espiritual, es escudriñar lo que es nuestras vidas y nuestros corazones, que a la misma manera. Por eso yo siempre recomiendo, cuando tú y yo lo hacemos, es importante que involucremos también a la vida de quién, de nuestros hijos, para que ellos puedan tener un modelo en el cual ellos pueden seguir. Como parte de lo que tú y yo tenemos como el Seder de Pesach, tú puedes decir, bueno, es que mucho de ello tiene que ver parte con el pueblo judío, o si la palabra no instituyó ni un ceder o etcétera, sí podemos mirar algo que es semejante o algo parecido. Cuando Yeshua celebró la cena de Pesach con sus discípulos, dice la palabra, habla de dos copas que tú y yo podemos encontrar. Una que es la copa de la exaltación, la copa de la redención, que Yeshua levantó y dijo, no la beberé más, ¿hasta cuándo? Hasta el reino venidero. Eso mucho habla del recibimiento como parte del memorial de Pesach que tú y yo tenemos, donde tomamos nuestra copa y hacemos referencia a ¿cuál? A la exaltación o a la redención de quién, de nuestro amado Mesías, recordando que el Mesías, o por medio de su sangre, el Mesías o Yeshua nos rescató de donde tú y yo nos encontrábamos y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Nos trajo del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entendemos que cuando el pueblo de Israel salió de prisa de la tierra de Egipto, dice que lo comerían de prisa cuando mataron el cordero, dice, y lo comerán en Éxodo capítulo 12, dice, con el bordón en sus manos, con las sandalias puestas, dice, y lo comerán de prisa, dice, porque ese mismo día saldrán de la tierra de Egipto. Para nosotros nos hablan la importancia o la prioridad que tú y yo tenemos que darnos en nuestras vidas, en nuestros corazones. Si bien no es comer de prisa lo que es el cordero, la comida, por el tiempo, de hecho sí se hace, pero es ¿qué es lo espiritual que tú y yo tomamos? La misma enseñanza
que tenemos que darnos prisa por salir del sistema de donde, de este mundo y permanecer dentro del reino donde Yahweh nos ha trasladado. ¿Cuánto lo entendemos? De hacer un traslado, si tú le quieres, que fuimos sacados de las tinieblas al reino de la luz y no somos llamados a volver a ¿dónde? Atrás a las tinieblas. La misma palabra nos habla. Si tú y yo vemos parte del ceremonial del Seder de Pesaj, donde tú y yo vemos que se hacen las preguntas y dices, bueno, ¿y por qué hacemos las preguntas? Y eso sí tiene que ver mucho lo que es de parte del pueblo judío. Mucho de lo que tú y yo hacemos, sí te lo puedo decir personalmente, como pastor te lo digo, es como una referencia o como un memorial. No es querer copiar, pero es una referencia o un modelo en el que tú y yo podemos tener para poder enseñar a la vida de nuestros hijos. Éxodo capítulo lo describe de esta manera. Dice, y eso, vamos a Éxodo capítulo 12. Dice la palabra, guardarán esta ceremonia, este estatuto permanente para ustedes y para sus hijos. Cuando entren en la tierra que Yahweh les va a entregar, dice, guardarán esta ceremonia, dice, como Él ha dicho. Y sucederá que cuando sus hijos les pregunten qué significa esta ceremonia, ustedes les contestarán, este es el sacrificio de la Pascua, de Yahweh, dice, por cuanto Él pasó de largo, dice, de las casas de los egipcios de Israel en Egipto, dice, cuando hirió, a los egipcios, dice, pero libró de nuestras casas. Entonces el pueblo se puso de rodillas y adoró a quien, dice la palabra, y adoró a Yahweh. Parte de lo que tú y yo hacemos como parte del ceremonial, recordemos que dice, son días de alegría, de festividades, de solemnidades. Eso nos habla de congregarnos, de permanecer juntos, de estar en asamblea, el estar reunidos todos lo que es parte del pueblo de Yahweh. Muchas veces se hace referencia que es parte una festividad exclusiva para quién, para el pueblo de Yahweh. Una fiesta exclusiva para quién, porque esto nos habla de nuestra redención, de la libertad que Yahweh ha traído para nuestras vidas, para nuestros corazones. ¿Cuánto lo entendemos y cuánto damos gracias al Padre? Que cuando tú y yo nos sentamos de esta mesa de Pesaj, estamos recordando el sacrificio y la muerte de Yeshua que Él hizo, pagando el precio de nuestros pecados, y por medio de esa sangre que fue derramada, ahora tú y yo podemos tener una vida, y una vida en abundancia, y podemos tener una libertad cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Y que cuando nos presentamos a esa mesa de Pesaj, o somos partícipes de esa mesa de Pesaj, que estamos recordando la liberación o trayendo a memoria, a memorial, como dice la palabra, y esto será como memorial para quién, para ustedes, estatuto perpetuo a través de vuestras generaciones. Que cuando tú y yo lo hacemos, estamos recordando de dónde Yahweh nos sacó y a dónde Yahweh nos ha traído. ¿Cuánto nos recordamos de eso cada vez que hacemos el ceremonial de Pesaj? ¿Y cuánto damos gracias al Padre por ello? Amén. Porque traemos a memoria del sacrificio, de lo que Yeshua hizo por quién, hizo por nosotros. Pero una persona que no ha venido a una libertad, ¿cómo puede presentarse una persona a una mesa de Pesaj si primeramente muchas veces no ha entendido quien vino a traer libertad a su vida fue Yeshua? Por eso dice la palabra en el libro de Corintios, cuando habla acerca del ceremonial de Pesaj, Pablo hablaba porque había tanto desorden en el libro de Corintios. Dice, y porque cuando se reúnen, dice, unos empiezan primero, otros empiezan después, y etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que la palabra dice? Dice, examínese cada uno, ¿qué dice la palabra? A sí mismo. ¿Qué es lo que tú y yo hacemos cuando venimos y nos presentamos a este ceremonial de Pesaj? Hacemos una retroinspección nosotros mismos. ¿De qué manera? Que cuando tú y yo estamos sacando el hametz o la levadura de nuestras casas, estamos examinando que nuestras vidas, nuestros corazones, ¿cómo están nuestras vidas, nuestros corazones? Que la palabra dice circuncidar el prepucio de vuestros corazones. ¿Sabes? Es sacar toda la inmundicia, todo lo que puede haber arraigado y almacenado donde, aquí dentro de nuestros corazones. Y el acercarnos es venir y hacer conciencia de cómo están nuestros corazones, de que cuando tú y yo participamos de ese ceremonial, hacemos, por eso dice la palabra, dice,
circuncidar el prepucio de vuestros corazones. Por eso que parte de lo que tú y yo hacemos es, aparte de ese ceremonial que tú y yo tenemos, es hacer lo que tú y yo conocemos como tevilá, que es inmersión en agua. ¿Para qué es la inmersión en agua? Porque es muchas veces el reconocer y el entender que muchas veces también tenemos que ser limpiados y lavados de tantas cosas y de tanta basura que muchas veces hemos arraigado donde en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Cuánto lo entendemos? Y parte de ello, ¿sabes? Como parte de ello, muchas veces se lee lo que es parte de la parashá que tú y yo tenemos. Muchas veces se leen dos porciones juntas, que es ¿cuál fue la pasada? Tazria y, ¿cómo se llama la de hoy? Se me fue el nombre. Metzorasi, ¿verdad? ¿No me dejan abajo? Leproso. ¿Qué es vamos a ponerlo en español? Cuando concibió y leproso. Son dos parashas que se tocan generalmente como juntas. ¿Y por qué muchas veces se tocan parte de esas dos parashas juntas? Porque parte de lo que tú y yo encontramos cuando habla en el capítulo 15, aún en el capítulo 14, vamos al libro de Levítico capítulo 14, dice, y habló Yahweh a Moisés diciendo, dice, esa será la ley acerca del leproso, dice, de su purificación será traído al sacerdote, y el sacerdote lo sacará afuera, dice, del campamento. Entonces el sacerdote examinará si la plaga, dice, de la lepra en el hombre fue sanada. Y el sacerdote mandará a traer, dice, para que él sea purificado, dice, 2 avecillas, dice, limpias de madera de cedro, dice, tinta escarlata, dice, hisopo. Luego el sacerdote mandará a sacrificar una avecilla, dice, en una vasija, dice, de barro, sobre una fuente de agua. Después tomará la avecilla, dice, viva dice, de madera de cedro, dice, la tinta escarlata, dice, y el hisopo, y lo sumergirá junto con la vecilla, dice, viva en la sangre, dice, de la vecilla sacrificada sobre las aguas de la fuente. Entonces rociará 7 veces para ser purificado de la lepra, y lo declarará limpio, dice, y lo soltará, dice, la vecilla viva, dice, en el campo abierto. Enseguida el que sea purificado lavará sus vestiduras, dice, se rasurará, dice, toda su cara, luego se bañará, será declarado limpio, entonces podrá entrar al campamento, dice, pero durante 7 días permanecerá fuera de la tienda. En el 7º día rasurará, dice, todo su pelo, dice, su cabeza, su barba, dice, sus cejas, dice, rasurará todo su pelo. Luego, versículo dice, el 8º día se tomará 2 corderos sin defecto, un cordero de 1 año, dice, 3 décimas de flor de harina, dice, amasada con aceite, una ofrenda de cereal, dice, de aceite. El sacerdote lo declarará purificado, dice, presentará delante de Yahweh al hombre, dice, que ha sido purificado, junto con estas cosas, dice, al entrar al tabernáculo. Luego el sacerdote tomará un cordero, lo rezará, y si brincamos un poquito más al capítulo 15, bueno, el 14, donde tú y yo estábamos leyendo, que es parte de ello, dice, aquí continuamos, dice, el sacerdote lo que le dice, el pecado y el holocausto completo, dice, en el lugar y el santuario, dice, de la ofrenda por el pecado. Luego el sacerdote tomará parte de la sangre de la ofrenda. Y si tú puedes seguir leyendo el capítulo 33, y habló Yahweh a Moisés y Aarón, dice, diciendo, cuando hayan entrado en la tierra de Canaán, dice, cuando les dé por posesión, dice, pusiera la plaga de la lepra a alguna casa, dice, de la tierra de su posesión, su dueño de la casa acudirá, dice, a informarle al sacerdote diciendo, algo parecido a la plaga de la lepra apareció en mi casa. Dice, el sacerdote ordenará entonces que se desocupen la casa antes de que entre a examinar la plaga. Dice, para que todo, y te voy a resumir parte de ello por el tiempo. Y vemos todo lo que tenían que hacer, y hablaba acerca de lo que era una persona con la lepra. Pero si bien podemos entender lo que la lepra sí era una enfermedad, o era como parte de una infección que venía sobre el cuerpo, y que todo comenzaba con una pequeña, ¿cómo se llama? Marca, abultado, y después iba creciendo, se iba haciendo roja, y de tal manera, en cierta manera, se ponía después blanca. Dice la palabra, si era parte de una enfermedad, pero también se le considera como la lepra, se le conoce como la palabra hebrea sará, que significa lepra, que no solamente consiste en una enfermedad que provenía por alguna razón física, sino que en cierta manera provenía de algún pecado no confesado que esa persona no había declarado delante de Yahweh. Por eso es importante que cuando tú y yo hablamos de la letra, la persona que está enferma necesita, una persona que está enferma, ¿qué es lo que necesita? Ser curado. La persona enferma necesita ser curado. Pero una persona que se encontraba con lepra
no necesitaba ser curado, necesitaba ser declarado ¿qué? Limpio. Una de las cuestiones era que tenía que ser llevado por quién, con el sacerdote, no tratarse médicamente en cierta manera, sino que era cargo de esa parte, era quién, el sacerdocio. En el libro de Levítico capítulo 10, creo que es Levítico capítulo 10 versículo 10, cuando vemos una de las ordenanzas que Yahweh da a la vida de Aarón, dice es que tendrían que aprender a discernir entre lo santo y lo profano, lo inmundo y lo inmundo, lo que era lo limpio y lo que no era limpio. Porque esto hablaba en un sentido de que, de conciencia para el sacerdocio, porque una de las cosas que tú y yo mirábamos es cuando los hijos de Aarón, ¿qué había sucedido con los hijos de Aarón? Murieron, y una de las ordenanzas que se le dio a Aarón dice es que nadie más, ninguno de los sacerdotes entraría en cierta manera en un estado de ebriedad, podríamos decirlo en cierta manera, nadie bebería sidro, porque nos habla que el sacerdocio tenía que tener, si tú le quieres llamarnos a acuerdo o de una manera tan consciente en su razonamiento, en poder discernir entre una cosa y la otra. No sé si me estoy explicando, que cuando la persona llegaba, tú te puedes imaginar una persona llegando con el sacerdote por medio de una enfermedad, de la lepra, y el sacerdote no estaba con el discernimiento de poder decir, bueno, es esto o es lo otro, y poderlo declararlo sano cuando no era sano, o declararlo viceversa de alguna manera cuando no lo era, porque la persona que estaba contagiada con la lepra era una persona que era sacada fuera de ¿dónde? Era sacada fuera del campamento, porque era una persona que podía contaminar a las demás personas, era una enfermedad que era contagiosa. Por eso cuando había muchos leprosos en cierta manera eran sacados afuera, a un lugar de refugio, un lugar de campamento, donde allá en aquel lugar todos los que estaban infectados o todos los que estaban contagiados, por decirlo de esta forma, permanecían, pero no permanecían donde estaban las personas. Por eso es que hace referencia que parte de ello fue una de las cosas que le sucedió a la hermana de ¿quién? De Moisés. ¿Qué fue una de las cosas que la hermana de Moisés hizo? Habló, murmuró. Se le asemeja que mucho de lo que se asemeja parte de esta parashá no solamente hace referencia de lo que es la lepra, sino es muchas veces lo que hablamos y lo que decimos que es semejante a una persona que es chismosa. Una persona que es chismosa o que habla mal de alguien es una persona que tarde o temprano termina por contagiar o por infectar a todos los que están a su alrededor. ¿Cuánto lo entendemos? Y eso muchas veces, ¿cuántos han tenido oportunidad de conocer a una persona así? ¿O cuántos de nosotros, y digo nosotros porque pues todos estábamos mal, pero cuántos de nosotros no llegamos a ser una persona así? Porque se cree que la persona que habla mal no solamente se afecta a sí mismo. Sabes, cuando tú hablas mal de alguna persona, a esto se le conoce como la shon hara, como la lengua mala. Cuando una persona habla mal de otra, no solamente estás difamando a la persona que no está, pero estás contagiando a la persona que se lo estás diciendo, pero también está haciéndote daño a ti mismo. O sea, son tres cosas a la vez. No, te dañas a ti mismo, dañas a la persona de la cual estás hablando mal y dañas a la persona a la que se lo estás contando, porque hace que esa persona crea una imagen falsa por lo que tú estás hablando, por lo que tú estás diciendo de la otra persona. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado en nuestro hablar, en lo que tú y yo hablamos, en lo que tú y yo decimos. ¿Cuánto lo entendemos? Porque es conocido, Santiago lo describe de esta manera. Vamos a Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 1. Dice, hermanos míos, dice, no hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Y esto porque, ¿sabes? Bueno, vamos a continuar. Dice, porque todos tropezamos de muchas maneras, y si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos también todo su cuerpo, mirad también cuán grandes naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, sin embargo son dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro tan pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Sabes, a una persona que habla mal
o sea, lo que se le habla de la Shon Hara o una mala lengua, es generalmente una persona que es muy orgullosa, altiva con tantas cosas, y la palabra me llama la atención, dice, sin embargo se jacta de grandes cosas, mirad que con grandes bosques se incendia con tan pequeño fuego, dice, y la lengua es un fuego, dice, el mundo de iniquidad, dice, y la lengua está puesta, dice, entre nuestros miembros, dice, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno, inflama el curso de nuestra vida. ¿Sabes? A donde tú y yo hablamos, la palabra lo describe, dice, mirar cuán grande, dice, las naves impetuosas son dirigidas por un pequeño timón. Dice, y hacia donde son movidos por ese pequeño timón, hacia allá se dirigen. Dice, de la misma manera, dice, así es nuestra lengua. Que a donde tú y yo vamos, hacia lo que tú y yo hablamos, hacia lo que tú y yo decimos, hacia allá son dirigidas, ¿qué cosa? Son dirigidas nuestras vidas, y muchas veces no nuestras vidas, sino también aquellos de los que tú y yo hablamos. Dice versículo 1, dice, hermanos míos, dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. ¿Por qué lo dice? No nos hagamos maestros. Dice, muchas veces, cuando tú eres maestro, o cuando tú eres una persona que enseña o que instruye, hablas mucho. Porque todo lo que hablas está relacionado en lo que tú haces. Si tú te involucras con gente, en enseñar con la gente, eso es lo que muchas veces vas a hablar. Pero dice la palabra, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque también recibiremos un juicio más severo. ¿Por qué? Porque entre más una persona enseña, y no solamente una persona que enseña, pero recordemos que tú y yo fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes. ¿Cuánto lo entendemos? Somos llamados a enseñar también a la vida de otros. ¿Y qué sucede cuando tú y yo enseñamos o exponemos con otros? ¿Hablamos qué? Mucho, porque queremos enseñar. Pero muchas veces no tenemos la manera correcta de poder hacer las cosas, porque muchas veces herimos y ofendemos con lo que hablamos o lo que decimos. Por eso es que cuando tú estás expuesto con la gente, tenemos que tener un tacto muy bien con lo que tú y yo hablamos o lo que tú y yo decimos, porque podemos ofender también a otras personas. ¿Cuántos entendemos? De tal manera que yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos llegado muchas veces a la conclusión de decir, no voy a hablar, mejor no digo nada. ¿O soy el único que ha pensado así? Porque muchas veces no es por ofender, no es el hablar, pero muchas veces en lo que estamos diciendo podemos decir algo que no es verdad, o algo que es incorrecto, y que por lo que estamos hablando y diciendo podemos crear una imagen falsa también en la vida de otra persona. ¿Qué dice el libro de Proverbios? Vamos a Proverbios capítulo 10, versículo 19. Proverbios 10, versículo 19. ¿Estamos ahí? Dice, en las muchas palabras la transgresión es inevitable, mas que el refrena sus labios es ¿qué? Es prudente. Algo otras palabras, dice, en las muchas palabras, se me fue la palabra, en las muchas palabras, algo otras traducciones dice, no falta el pecado. Aquí en la versión de las Américas dice de una manera, dice, el de muchas palabras, dice, la transgresión es inevitable, pero es parecido, dice, en las muchas palabras, dice también hay pecado. ¿Por qué? Por lo que entre mucho hablamos, también podemos pecar en decir las cosas. No sé si me estoy poniendo de una manera correcta, pero tenemos que tener cuidado en lo que tú y yo hablamos, en lo que tú y yo decimos, porque muchas veces podemos herir y ofender a otros. Y es tener mucho cuidado en lo que uno hace, en lo que uno habla, para poder tener el cuidado, porque sabes, la palabra, si bien la lepra, tú y yo podemos conocerlo, era contagiosa, y una persona que estaba contagiada era una persona que vivía excluida fuera de ¿dónde? Fuera del campamento. De la misma persona, una persona que habla mal de otra es una persona que al final del tiempo quedará excluida y apartada ¿de quién?
de los demás, por lo que habla, por lo que dice. Porque es algo contagioso que termina muchas veces contagiando. Una persona que estaba mal no podía acercarse a otra persona que estaba bien. Si tú miras la vida del leproso, cuando los 10 leprosos cuando se le acercaron a Yeshua, ¿qué es lo que hizo Yeshua? Dice que le hablaron, los leprosos le hablaron a Yeshua, pero dice la palabra que le hablaron a una distancia de lejos, no se le acercaron. Porque estaba prohibido que una persona que estaba contagiada por la lepra pudiera acercarse a la vida de otra persona. Sin embargo, estos andaban juntos. ¿Por qué? Porque tenían la misma condición. Una persona que tiene una condición va a buscar a otros que sean igual que él. No sé si me estoy explicando. Una persona que le gusta hablar mal de alguien va a hacer simpatía con otra persona que le gusta hablar mal de alguien. Y se van a entender muy bien juntos. ¿Por qué? Porque comparten lo mismo, viven lo mismo y hablan lo mismo. Mas la palabra dice que por vuestras palabras seríamos condenados, o por vuestras palabras también seríamos justificados. ¿Delante de quién? Delante del Padre. Porque el hombre bueno saca de sus buenos tesoros y el hombre malo saca de sus malos tesoros. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay dentro de aquí de nosotros, de nuestros corazones, es lo que sale fuera de dónde. De lo que tú y yo hablamos, de lo que decimos. Que era algo lo que era parecido a parte de la lepra. ¿Por qué no era atendida físicamente o médicamente en una persona? Si había tantos, no sé, te lo hablo pensando yo mismo. Si ya conocían ungüentos y ciertas cosas que podían hacerte medicinaria, etcétera, etcétera, ¿por qué no se trataba de una manera de decir, bueno, te pones esto y vas a sanar, o etcétera, etcétera? Mas sin embargo, tenía que ser llevado ¿con quién? Con el sacerdote. Y a la medida que la piel de la persona que estaba infectada se iba poniendo blanca, significaba que ya estaba una persona sana. Según cómo se miraba la piel, pero si la piel todavía estaba roja, la persona todavía no estaba en un estado limpio. Porque ¿quién es el único que puede sanar? Él. Nadie más. Y lo mismo se refleja. Era una consecuencia. Muchos creían que la consecuencia de la lepra era algo que indicaba el reflejo de cómo estaba la persona internamente, era reflejado hacia dónde, hacia afuera. Era algo que era notorio y por lo cual podían identificarla. Mas sin embargo, ¿sabes qué es lo más complicado? Que muchas veces, como está la condición de la vida de la persona, cuando esté herida, pero hablaba de la condición. Y de la misma manera, cuando la vida de una persona está mal por dentro, ¿hacia dónde se ve reflejada? Por lo que la persona habla. Cuando la vida de una persona estaba mal, ¿cómo se miraba reflejado? Cómo estaba su piel. ¿Sabes? Porque la piel es la barrera que Yahweh establece entre una cosa y la otra. Es el área de contacto entre una persona y la otra. Por eso la importancia que tú y yo tenemos, dice, y la persona cuando ya una vez había sido sanada, había sido purificada, tenía que hacer ¿qué? Una purificación delante del sacerdote. Qué importante es para nosotros, y ya no alcanzo a hablar todo lo que traía, pero qué importante es para nosotros poder entender que cuando tú y yo hacemos tevilá, no solamente es hacer tevilá por nuestra conversión de reflejar de lo que hemos creído a Yeshua en nuestras vidas, en nuestros corazones, pero la palabra habla también de diferentes baños de purificación. De que cuando tú y yo hacemos tevilá, estamos haciendo conciencia de que verdaderamente necesitamos ser limpios de tantas cosas, muchas veces en nuestro andar, en nuestras vidas. Y que cuando tú y yo lo hacemos, estamos siendo conscientes de decirle, Padre, perdónanos por nuestras acciones, por nuestras actitudes, perdónanos si hemos hablado mal de una persona y que es parte de lo que habla esta persona, de poder hacer conciencia. Por eso Pablo en el libro de Corintios dice, examínese cada uno a sí mismo. Dice, antes de acercarse a la mesa de quién, de vuestro, dice, porque a causa de estas cosas hay muchos enfermos y débiles dentro del cuerpo, dice, y muchos de ellos, dice la palabra, el muerto. Qué importante es podernos presentar de este ceremonial o ser partícipes de este ceremonial con corazones limpios delante del Padre.
No solamente sacando la levadura de nuestras casas, pero sacando la levadura de nuestros corazones. Amén, amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, por tu instrucción, Padre Yahweh, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Te pedimos que seas tú quien habla, quien arraiga, Padre Yahweh, tu palabra en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros. Que el día de mañana, Padre Yahweh, tú prepares un buen tiempo. No solamente, Padre Yahweh, en lo natural, pero un buen tiempo donde tú puedas de la misma manera marcar la vida y el corazón de muchos que tendrán tal vez la oportunidad de ir el día de mañana, y que si no tendrán la oportunidad del día de mañana, Padre Yahweh, en el tiempo, en el momento preciso, cuando ellos lo hagan, que seas tú marcando también algo nuevo en nuestras vidas, en nuestros corazones, donde podamos hacer conciencia, donde hay tantas cosas que tenemos que dejar atrás y que tenemos que abandonar en nuestras vidas para poder ser sanos. Qué importante, Padre Yahweh, que cuando una persona que se encontraba en este estado de impureza era presentado delante del sacerdote, qué importante es para nosotros el que tú nos limpies, en el que tú nos puedas declarar como personas limpias, como personas puras, y de venir ser partícipe, Padre Yahweh, de este ceremonial. Prepara la vida y el corazón de muchos de los que estamos aquí para este tiempo, que verdaderamente, Padre Yahweh, este tiempo de Pesaj, de panes en levadura, sea un tiempo de alegría, de regocijo, que por cuanto estábamos apartados y alejados de todas estas cosas, tú restaures la alegría y el gozo en la vida y en el corazón de muchos, en el que la alegría y el gozo, Padre Yahweh, tal vez ha desaparecido o ya ha disminuido, donde tú vengas, Padre Yahweh, ya vives la vida y el corazón de cada uno de nuestros hermanos, de los que estamos aquí, aún de los que no están. Padre Yahweh, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Prepara este tiempo y que seas tú circuncidando nuestras vidas, nuestros corazones, y que podamos presentarnos a este ceremonial de Pesaj con corazones limpios delante de ti. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén y amén. Padre Yahweh, en el nombre de Yeshua, bendice la vida de cada uno de tus hijos, Padre Yahweh, reunidos en este lugar. Que seas tú bendiciendo y prosperando, Padre Yahweh, toda obra de sus manos. Que seas tú abriendo las ventanas de los cielos y derramando bendición sobre sus vidas, Padre Yahweh, esto que sobre y abunde. Bendícelos grandemente, y que tu paz y que tu shalom, Padre Yahweh, sea sobre nuestras vidas y sobre el corazón de muchos de los que estamos aquí y aún del que no está. Que seas tú despidiéndonos en paz y en shalom. Yabarejeja Yahweh beish bereja. Yaer Yahweh panabeleja bijuneja. Yisai Yahweh panabeleja beyasem leja shalom. Beshen Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.